ya está disponible cefacomex.com, la plataforma de estudios virtuales en temas fiscales, aduaneros, cambiarios y de comercio exterior. Ingresa ahora y ábrete a nuevas oportunidades. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este episodio de Conversaciones Aduaneras. Gracias por estar aquí, gracias por estar siempre presentes los martes en este podcast live que es tan importante para nosotros y para la comunidad aduanera en general. Bueno, hoy tenemos un tema muy interesante para hablar. La semana pasada, bueno, ustedes vieron que no pudimos tener episodio, pero les dejamos un episodio especial que fue con la directora de aduanas de la DIAN, que lo tuvimos ya hace bastantico, pero no lo habíamos subido a nuestras plataformas. Pero bueno, vayan y disfrútenlo si no lo han escuchado, si no lo han visto. Ustedes ya saben que cada semana tenemos un episodio nuevo. Hoy tenemos una invitada muy especial, ella es Paola Reyes, de la firma Reyes y Hurtado, y nos va a hablar de un tema que la verdad me soñaba hace un rato, porque muchas veces que nos llegan a nuestras oficinas o ustedes de pronto tienen asesorías de ese tipo de casos, respecto a la inversión extranjera directa en Colombia. Muchas veces no sabemos cómo se maneja el tema cambiario y queremos hablar de eso el día de hoy. Hola Manu, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, perdón por estos problemas técnicos, pero bueno, aquí estamos. No te preocupes, es que muchas veces es la primera vez que se conectan a un live, entonces esto suele suceder. No te preocupes. Bueno, Pau, bienvenida a este espacio que es tuyo totalmente, y pues que gracias por estar aquí. Qué emoción tenerte en este espacio que para la comunidad aduanera se ha vuelto tradición. Entonces, antes de comenzar, por favor, cuéntanos de ti, preséntate, porfa, que las personas te conozcan y te ubiquen bien lo experta que eres en el tema. Bueno, Manu, primero darte las gracias, me parece increíble estar aquí contigo, con tu comunidad. Gracias a todas las personas que nos van a acompañar el día de hoy para hablar de temas bastante interesantes y muy importantes, realmente es muy importante que la gente lo conozca, sepa. Bueno, te cuento de mí. Yo soy abogada, especialista en contratación internacional, derecho comercial, con una maestría en derecho privado. Desde el año 2010 estoy trabajando en el tema desde el 2008 en firma grande, pero desde el 2010 en mi firma, Reyes y Hurtado Consultores, como asesora en régimen cambiario, inversiones internacionales, auditoría y asesoría y outsourcing en estos temas, en derecho comercial, derecho corporativo. En mi firma, pues somos varios expertos en el tema, especialmente el doctor Reyes, Edilberto Reyes, quien trabajó en el Banco de la República por muchísimos años y fue jefe de inversiones internacionales. Y nosotros hacemos en la firma todo el tema de asesoría, no solo en régimen cambiario, sino que hacemos una asesoría transversal en los diferentes temas que toca el régimen cambiario. Contratos, sociedades, nos apoyamos y siempre trabajamos de la mano con los asesores tributarios, los revisores fiscales y los contadores de las diferentes empresas y personas que quieren hacer operaciones con el exterior. Y también hacemos derecho migratorio, entonces nosotros asesoramos a todos los extranjeros que quieren venir a Colombia a tramitar su visa y a tener permisos migratorios para vivir, trabajar y estudiar en Colombia. Y creo que en este punto hay una conexión muy importante con el tema de inversión extranjera en Colombia, porque hay una visa colombiana para extranjeros que es la visa de inversionista. Y aquí podemos ver dos opciones para tramitar esta visa, que es la visa de inversionista en sociedades, como inversión extranjera directa en Colombia, o inversión directa en inmuebles. Entonces aquí ya empezamos a ver que hay una conexión, no se centra solo en el tema de régimen cambiario, sino que tenemos varias conexiones con diferentes tipos de operaciones.
Eso es lo que nosotros principalmente hacemos y pues como ves llevamos bastante tiempo en el mercado. Ya cumplimos 16 años. No, felices Sweet 16. No, me encanta. Muchas gracias, Pau, por estar aquí. Verdad que para nosotros es un honor tener a una súper experta como tú en estos temas, que nos trae como más luz, en específico en un tema tan extenso y tan importante como lo es la inversión extranjera. Pero cuéntanos qué es la inversión extranjera, porque muchas personas tal vez tienen un concepto errado de esta, o qué implicaciones tiene como tal esta inversión extranjera directa, porque vamos a hablar hoy de la directa en Colombia. Sí, exacto. Pues mira, Manu, digamos que para empezar, inversión extranjera directa en Colombia es una de las operaciones de obligatoria canalización. Pero antes de meterme de fondo en este tema de inversión extranjera, a mí me gustaría dar como un abrebocas y hablar como de los aspectos generales y básicos que las personas deberían saber y entender para poder seguir pues como esta conversación que vamos a tener el día de hoy, ¿cierto? El régimen cambiario se compone de varias normas. Está la ley marco, la ley 9 de 1991, donde nos dice cuáles son las operaciones de cambio donde los residentes realizan transacciones, actos, contratos y diferentes operaciones con los residentes o con el exterior, ¿cierto? Donde los residentes o los colombianos terminamos teniendo activos o bienes en el exterior, que pues eso es inversión colombiana en el exterior, o los extranjeros no residentes terminan teniendo por efecto de esas transacciones bienes o activos en el territorio colombiano, ¿cierto? Y aquí es donde empezamos a hablar de la inversión extranjera en Colombia. Ya pues digamos, tenemos más normas. Otra norma es el decreto 1068 del 2015, que fue modificado por el decreto 119 del 2017, y es el estatuto de inversiones internacionales. Ya vamos, digamos, como bajando un poco más a la norma y enfocándonos más en lo que es las inversiones internacionales y específicamente la inversión extranjera directa en Colombia. Tenemos las normas expedidas por el Banco de la República. El Banco de la República es la autoridad cambiaria, es la entidad que regula por mandato constitucional el régimen cambiario y de inversiones internacionales. Entonces el Banco de la República nos dice a nosotros, tanto residentes que queremos hacer transacciones con el exterior, como no residentes que hacen transacciones con Colombia, específicamente la inversión extranjera en Colombia, qué obligaciones debemos cumplir, qué procedimientos debemos llevar a cabo y en qué plazos, ¿cierto? Porque todo es plazos. Tenemos la resolución 1 del 2018 y la circular externa DCIP 83, que es la que ya nos aterriza mucho más a lo que son los procedimientos. Teniendo claro esto, quisiera aclarar y pues para que todos lo entendamos, que hablamos en el régimen cambiario de residentes y no residentes para poder empezar a calificar la operación y cuando una operación se nos convierte en inversión extranjera en Colombia, ¿cierto? ¿Qué nos dice la norma a nosotros? Los residentes cambiarios son aquellas personas naturales colombianas o extranjeras que permanecen en Colombia, en territorio colombiano, por 185 días o más en un periodo de 365 días. Y aquí tenemos que hacer una diferencia con el tema tributario, porque tributariamente hay otros componentes y otros requisitos que entran a jugar. Para el régimen cambiario, 183 días en un periodo de 365 días, sea residente, sea colombiano o extranjero. También las personas jurídicas, entidades públicas o entidades sin ánimo de lucro,
que tengan su domicilio principal en Colombia. Esto es lo que se debe entender como residente cambiario colombiano. En contraposición, tenemos los no residentes, ¿cierto? Entonces, ¿qué vendrían a ser los no residentes? Las personas naturales, colombianas o extranjeras que no cumplan con el requisito de permanencia en Colombia. Las entidades públicas, las personas jurídicas y cualquier otro tipo de entidad que no tenga su domicilio en Colombia. Entonces, yo creo que ese es el primer y principal concepto que deberíamos tener claro para poder empezar a calificar ya y adentrarnos en el tema de la inversión extranjera en Colombia. También tenemos como un principio básico, yo creo que es súper importante traerlo a colación, y es el principio de la igualdad de trato. Las normas colombianas le van a dar el mismo trato a los inversionistas extranjeros que les dan a los residentes, a los inversionistas residentes colombianos. Todos estamos en igualdad de condiciones, que obviamente los inversionistas extranjeros tienen que entrar a cumplir una serie de obligaciones y procedimientos, pero tienen las mismas condiciones y se les va a respetar esas condiciones. Otro tema, bueno, tú me preguntabas, ¿qué es inversión extranjera en Colombia? ¿Cierto? Entonces, ya teniendo clara la definición de residente y de no residente, las normas nos dicen que la inversión extranjera en Colombia es esos activos o inversiones que realizan no residentes en territorio colombiano, cumpliendo las obligaciones y los procedimientos de acuerdo a la normativa cambiaria vigente. ¿Cierto? Esa es como la definición que tenemos para inversión extranjera en Colombia. ¿Cuáles son estos destinos de inversión extranjera en Colombia? Tenemos cualquier destino, salvo las armas o elementos bélicos y las basuras o temas tóxicos. Esos, ahí no hay posibilidad a entrar a invertir por parte de un no residente. De resto podemos, o los no residentes pueden hacer inversión en cualquier destino en Colombia. Y las inversiones extranjeras en Colombia se catalogan o se clasifican como inversión extranjera directa en Colombia y la inversión de portafolio, que no la vamos a tocar el día de hoy, ¿vale? Como inversión extranjera en Colombia, podemos, o los no residentes pueden venir a invertir, por ejemplo, compra de acciones, cuotas, participaciones en empresas en Colombia. O, por ejemplo, BOCEAS, bonos convertibles en acciones. Digamos que esa es una de las formas de invertir que tienen los no residentes para invertir en Colombia. Personas naturales y jurídicas, aquí no estamos clasificando, no nos estamos dándole el beneficio solo a las personas jurídicas. Cualquier persona natural puede venir a invertir en una sociedad en Colombia, en una empresa en Colombia, de acuerdo pues como a lo que estoy diciendo. También pueden venir a comprar inmuebles, ¿cierto? Pueden venir a adquirir un inmueble. Puede ser directo o a través de fiducias para comprar inmuebles. Esa es otra forma de invertir en Colombia. Estamos hablando también de las sucursales, por ejemplo. Sociedades del exterior pueden incorporar su sucursal en Colombia y eso también se cataloga como una inversión extranjera directa en Colombia. Aquí ya más adelante podemos mirar más a fondo el tema de las sucursales, que es súper bonito porque se nos despliega otra rama, pero esa es otra forma de invertir en Colombia. También podemos mirar cómo participaciones en empresas que coticen en bolsa, siempre y cuando, y aquí hay una salvedad que nos trae la norma, siempre y cuando se declare el ánimo de permanencia en esas empresas que cotizan que están listadas en el Registro Nacional de Valores. Eso pues digamos que también es importante traerlo
traerlo a colación, que lo tengan claro, porque las inversiones de portafolio están enfocadas al tema de bolsa, cotización en bolsa y otros elementos, pero cuando un no residente quiere venir a adquirir participaciones en una empresa que cotiza en bolsa, puede hacerlo y puede declarar su ánimo de permanencia para que le quede como inversión extranjera directa en Colombia, ¿cierto? A ver, ¿qué más te digo? ¿Qué otras participaciones? Participaciones, por ejemplo, en fondos privados. Tenemos participaciones no, creo que en términos generales esos son como los diferentes, digamos que formas en que los no residentes pueden llegar a invertir en Colombia. No sé. Ahí tenemos un abanico gigante de posibilidades, y yo quisiera preguntarte qué requisitos y luego qué beneficios tiene para una persona invertir en Colombia con este tipo de oportunidades que nos acabas de contar. Ok, entonces en requisitos, pues digamos que son varios, y aquí ya empezamos a ver lo que son las obligaciones que tienen los no residentes o inversionistas extranjeros, ¿cierto? Lo primero es decir, si el inversionista extranjero cumple con sus obligaciones y lleva a cabo los procedimientos que la normativa cambiaria establece, va a tener sus derechos cambiarios asegurados. Y eso es un beneficio, ¿cierto? Y tú me preguntarás, bueno, pero ¿qué son derechos cambiarios? ¿Cómo así? ¿Cómo se come? ¿Cómo se come eso? Bueno, los derechos cambiarios que nos trae la norma es el derecho que tienen los no residentes inversionistas extranjeros, habiendo cumplido sus obligaciones y procedimientos, de reinvertir, por ejemplo, las utilidades en la misma inversión en la que hizo, o en otros tipos de inversiones, ¿cierto? De acuerdo pues como a las diferentes opciones que acabamos de ver. Poder girar al exterior esas utilidades. Entonces, la primera, puedo reinvertirlas, puedo adquirir más acciones, con esas utilidades puedo ir a comprar un inmueble o hacer inversión en una fiducia, por ejemplo. Pero también puedo llevarme mi dinero al exterior porque son mis utilidades y pues no las quiero reinvertir. Otro derecho cambiario es en el evento en que yo liquide mi inversión en Colombia, bien sea que yo haya invertido en una sociedad o en un inmueble, lo venda, liquide la sociedad colombiana, yo me pueda llevar esa inversión que es producto de la liquidación de mi inversión, ¿cierto? ¿Qué otros derechos cambiarios tenemos? Capitalizar esas sumas con derecho a giro que tenemos, y bueno, principalmente eso. O sea, yo como inversionista extranjero tengo un canal cambiario para poder llevarme mis recursos derivados de esa inversión o poderlos reinvertir. Sí y solo si he cumplido con las obligaciones y procedimientos que manda la norma cambiaria. Esos serían pues como los beneficios que tiene. Aquí hemos visto, y digamos que aquí quiero hacer una pausa o un paréntesis. Mira, nos llegan muchos casos donde los extranjeros no conocen estas normas y quieren hacer negocios en Colombia porque realmente este país es muy atractivo para muchos extranjeros, es muy atractivo en negocios, es muy atractivo incluso para las personas naturales, y estamos viendo un boom en este momento donde no residentes quieren venir a pasar su vejez en Colombia. Quieren venir y invertir en Colombia para pasar su vejez. Lo estamos viendo mucho también, pues obviamente multinacionales y diferentes tipos de empresas quieren venir a Colombia, pero no entienden cómo existe esta regulación como tan cuadriculada, tan específica, con tanto procedimiento, con tanta obligación a cumplir, y no lo conocen. Y empiezan a hacer las cosas como ellos creen, como bien tengan, sin cumplir con las normas cambiarias, no tienen sus derechos,
y les llegan sanciones, les llegan investigaciones cambiarias. Entonces, yo creo que aquí sí es muy importante resaltar el correcto cumplimiento de estas obligaciones y la necesidad de conocer este tema que es tan importante para todo el que quiera venir a Colombia a invertir y a hacer negocios, ¿no? No sé si quieres que entremos en el detalle de los procedimientos o seguimos en esta parte introductoria. Pues a mí me gustaría mucho, bueno, de hecho aquí haciendo una pregunta que en qué casos pueden retirar sus utilidades y en qué casos no, pero antes de entrar a responder esta pregunta, sí me gustaría que hiciéramos como un ejercicio de, bueno, yo soy un extranjero, un no residente, quiero invertir en Colombia y voy a tu oficina y te digo, bueno, Pau, necesito que me asesores porque no tengo ni idea qué hacer. ¿Qué es el régimen cambiario en este caso? ¿Por qué el régimen cambiario se me mete en esta operación si yo lo que voy a hacer es invertir? Entonces, como haz de cuenta que yo no sé nada, entonces tú me vas a explicar qué tengo que hacer como para que me quede un poquito más de claridad y poder empezar a invertir. Claro, Manu, mira. Entonces tú llegas a mi oficina y lo primero que vamos a mirar es la calidad tuya, ¿no? Tú puedes ser colombiana o extranjera, pero lo primero que tenemos que mirar es si tú cumples con la calidad de no residente, porque ese es uno de los requisitos. Teniendo en cuenta que hoy, 11 de marzo, voy a mirar hacia atrás 365 días, a ver qué tantas veces tú has venido a Colombia y has permanecido en territorio colombiano para poder saber si cumples con la calidad de no residente. Ese sería pues como el primer factor que yo tendría que mirar en tu caso, ¿cierto? Lo segundo, ¿en dónde quieres invertir? ¿Qué quieres hacer en Colombia? ¿Quieres comprar acciones, cuotas o participaciones en una sociedad? ¿Quieres invertir en una fiducia? ¿Quieres adquirir un inmueble? ¿Qué es lo que quieres venir a hacer en Colombia? Bueno, una de las formas de inversión en Colombia que pues omití decir es que también se puede invertir en contratos de colaboración empresarial. Por ejemplo, uno de esos contratos son las cuentas en participación, que tan famosas son, consorcios, uniones temporales, estos contratos de llave en mano. Todos esos contratos de colaboración también son una forma de hacer inversión extranjera directa en Colombia. Entonces tú puedes decirme, no, mira, quiero comprar un inmueble, quiero invertir en esta sociedad, o quiero invertir en una fiducia, o voy a asociarme con un residente colombiano para ejecutar un contrato de colaboración, sea cual sea, unión temporal, consorcio, llave en mano, cuentas en participación. Entonces, pues como ese es la segunda pregunta que yo te haría, bueno, ¿tú en dónde quieres invertir? Porque ahí ya vamos empezando a tomar un camino de cuáles son los procesos y las obligaciones pues que tienes que cumplir tú, ¿cierto? Obviamente, ¿cuánto dinero quieres invertir? ¿Cómo va a ser tu forma de invertir? Porque puede que tu inversión sea en recursos, en dinero, pero también puede que tú hagas otro tipo de inversión, ¿cierto? Una inversión de tangibles, intangibles. Entonces ahí tendríamos que entrar a mirar cómo va a ser la inversión que tú vas a hacer en Colombia. Y obviamente también va a depender mucho de a dónde vas a invertir. Teniendo claro, yo creo que estos son como los principales aspectos que deberíamos analizar. Ya empezamos a mirar cuál es el procedimiento cambiario para cada uno de ellos, que pues digamos que ya es algo mucho más detallado que podemos hablar más adelante. Exacto, es que el tema cambiario es donde la gente no comprende como, hey, ¿cómo así que tengo que cumplir un régimen cambiario? ¿Por qué me aplica? ¿Qué es el régimen cambiario? Muchas personas no saben de verdad por qué hay que informar al Banco de la República que yo voy a invertir en Colombia. O sea, ¿cuál es esa razón de ser de que haya que involucrar a el régimen cambiario dentro de estas operaciones? Sí, mira, el régimen cambiario existe desde hace muchísimos años
Es una regulación que viene desde mucho antes, antes de, pues, de la de CIN 83, que fue antes de la de CIP 83, tendrían que pedir permiso inclusive para autorización de movimiento de divisas, digamos que se llevaban muchísimo más procedimientos, y yo creo que todo nace por digamos, situación política, social y de seguridad que tenemos en Colombia. Entonces, un tema de verificación de lavado de activos, financiación de terrorismo, y es que viene desde hace muchísimos años, como todos sabemos. Yo tengo que confesar que el régimen cambiario se ha flexibilizado muchísimo. Mira que los procedimientos que tenemos que llevar hoy en día son muchísimo menos que los anteriores, pero además son mucho más fáciles de cumplir. El Banco de la República, con todas las herramientas que nos ha puesto a disposición, nos ha facilitado tanto a los asesores como a todas las personas que realizan operaciones con el exterior, operaciones de cambio para cumplir sus obligaciones, ¿sí? Entonces, claro, yo entiendo que si uno como colombiano no entiende cómo es que yo tengo que cumplir tantos procedimientos y tantas obligaciones, pues para un extranjero es muchísimo más difícil de entender. Además, porque tenemos que tener en cuenta que el régimen cambiario, como existe en Colombia, creo que no existe en ningún otro país. Hay otros países que, claro, tienen un régimen cambiario no tan estricto, y son realmente muy pocos los que tienen régimen cambiario, pero creo que ninguno como el de Colombia, y con tanto procedimiento y tanta obligación que hay que cumplir. Lastimosamente lo tenemos que cumplir. El Banco de la República, digamos, en el tema de movimiento de divisas, el Banco de la República recopila toda la información, o sea, no solo es el que nos dicta las normas, sino que recopila toda esta información de los movimientos de divisas para efectos de su balanza cambiaria, ¿cierto? Y porque esto le sirve para efectos estadísticos. Tal vez por ahí es donde hoy día tenemos que entender la necesidad y la importancia que tiene, no solo por cumplir una norma, sino porque nos va a servir para todos a nivel Estado, el tener esta información recopilada, actualizada, real, veraz y demás, ¿no? Eso ya, digamos, que aterriza muchísimo el entendimiento de, güey, ¿por qué? Y además también entendamos que también se presentan muchas situaciones de lavado de activos o financiación del terrorismo que no permiten que el Estado confíe tanto en el origen de los fondos de las empresas que quieran llegar a invertir a Colombia. Entonces, por eso también hay que hacer como ese tema de validaciones y todo lo que corresponde al régimen, porque las sanciones a nivel cambiario son muy altas. Sí, realmente sí, Manu. Mira, que y digamos que anticipándonos a lo demás, en este caso de inversión extranjera en directa en Colombia, la Autoridad de Vigilancia y Control es la Superintendencia de Sociedades. La superintendencia, mediante normativa, decretos, le dicta cuál es el procedimiento que debe llevar a cabo en una investigación administrativa cambiaria y cuáles son las sanciones que debe imponer. Y como tú lo dices, la norma, y es aterrador, la norma nos dice que el no cumplimiento de la norma cambiaria, que se configura en una infracción cambiaria, puede dar una sanción hasta del 200% del valor de esa operación. Entonces, imagínate, en una inversión de pronto de 1 o 2 millones, pues bueno, se perdió la inversión, pero en unas inversiones tan cuantiosas como las que nosotros vemos, como las que se hacen en Colombia, si tú no cumples con la obligación, estás exponiendo a un monto de sanción de ese tipo. Vale resaltar, mira, en la experiencia que nosotros tenemos en todos estos años, jamás hemos visto una sanción del 200%. La Superintendencia en Sociedades tiene pues como unas tablas internas donde mira cuál es el tipo de infracción cambiaria, si de pronto hay unos plazos para cumplirlo, entonces si es extemporáneo, cuánto tiempo de extemporaneidad se hizo el cumplimiento de la obligación para empezar a tasar esas sanciones. Pero nos vemos abocados a que pueden ser sanciones del 1, 2, 3%, 10%, 20%, pues tal vez las más costosas, pero en inversiones
cuantiosos, pues esto es bastante dinero y es una pérdida muy grande para el inversionista extranjero, ¿no? Claro, ¿y hay algún tipo de valor mínimo en el que yo ya tenga que considerar, bueno, eso es una inversión extranjera o desde $1 en adelante? No hay valores mínimos, Manu. Mira que la Superintendencia de Sociedades lo que hace es entrar a valorar y evaluar la situación y, como te decía, cuál es su infracción, cuál es el tiempo de extemporaneidad si la infracción, digamos, estaba sujeto a un plazo y entró a sancionarlo. Aquí hay unas reducciones que nos trae la norma, que nos dice que podemos allanarnos a la infracción, a la sanción, reconociendo la infracción y pagamos el 75% de la sanción que la superintendencia nos pudiera imponer en ese caso específico, ¿sí? Pero no hay un monto mínimo para entrar a decir, no, es que mi inversión o mi infracción fue de $1, entonces no me van a sancionar. No, sí van a sancionar si no cumple con el régimen cambiario. Ahorita alguien nos preguntaba sobre, bueno, yo ya invertí a Colombia, ¿cómo hago para retirar mis utilidades del país? ¿Eso también entra dentro del régimen cambiario? Sí, Manu. Pero entonces yo quiero como hablar un poco del procedimiento antes de esa pregunta, ¿cierto? Porque pues no hemos hecho todavía la inversión. Entonces resulta que dentro de los procedimientos que tenemos o que tienen los inversionistas extranjeros para hacer su inversión, y como te decía antes, puede hacer una inversión en recursos, en divisas, o puede hacer una inversión con aportes, ¿cierto? Si el inversionista extranjero va a hacer su inversión con recursos, tiene que canalizar esos recursos. Y yo creo que las personas que algo han escuchado del tema cambiario, escuchan, y es muy común escuchar el término de canalización de las divisas, ¿cierto? Entonces, ¿qué es canalizar las divisas? Yo como inversionista extranjero tengo que ir al mercado cambiario para poder transferir esos recursos desde el exterior a Colombia a mi destino de la inversión. Y tengo que llevarlo o a través de un IMC, que son los intermediarios del mercado cambiario. Hay una lista de intermediarios del mercado cambiario y diferentes niveles que nos trae la resolución 1 del 2018, por ejemplo, y entre otros los bancos, ¿no? Son como los más conocidos. Y esos son los intermediarios del mercado cambiario, que al final de cuentas es con quien el residente colombiano que está recibiendo los recursos negocia las divisas, ¿cierto? También pueden ir a canalizarlo a través de las cuentas de compensación. ¿Qué son las cuentas de compensación? Son cuentas en moneda extranjera, en entidades financieras del exterior, que los residentes tienen, ¿cierto? Pero que han registrado previamente ante el Banco de la República porque han realizado operaciones del mercado cambiario, operaciones de obligatoria canalización. Entonces te voy a poner un ejemplo como para ir aterrizando un poco más esta idea. Hay un no residente que quiere venir a invertir en Colombia, comprar unas acciones en una sociedad. La sociedad puede ir a su banco, donde tiene su cuenta en pesos en Colombia, el IMC, a recibir esas divisas y canalizarlas, y en ese caso, la empresa colombiana o el representante legal de esta empresa colombiana, que es la empresa receptora de la inversión, estaría actuando en nombre y representación del inversionista extranjero. ¿Por qué? Porque las divisas están llegando a la empresa colombiana. Entonces, en este caso, el inversionista extranjero pues no puede ir al banco de la empresa colombiana para negociar esas divisas. La empresa colombiana negocia las divisas, las monetiza, y ahí hay una obligación. ¿Cuál? Presentar una declaración de datos mínimos de inversiones internacionales. Hoy día se conoce como declaración de datos mínimos, pero en el común de los que nos movemos en este tema,
por hace muchísimos años, es el conocido formulario 4 de inversiones internacionales. No sé si de pronto en algún momento tú escuchaste este formulario 4, pero hoy día hablamos de declaración de datos mínimos de inversiones internacionales. Entonces, ¿qué contiene este documento, esta declaración? Los datos de la inversión. ¿Quién es el inversionista extranjero con todos sus datos? ¿Quién es el destino de la inversión? En este caso y en nuestro ejemplo, la empresa colombiana receptora de inversión. ¿Qué está invirtiendo? ¿Qué está adquiriendo? Listo, entonces está adquiriendo este número de acciones, un numeral cambiario, que es el código con el que se identifica como tal esa operación de inversiones, de inversión extranjera directa en Colombia, y el monto de la inversión. Entonces, en general, esos son como los datos que se deben depositar en esa declaración de cambio, que la va a firmar ¿quién? Como decía, el representante legal de la empresa colombiana, en representación de el inversionista extranjero. Entonces, presenta la declaración de cambio con su banco, con el IMC transmite esa información al Banco de la República y queda depositada la información en el Banco de la República. Esa, pues como decía, es una forma de hacer la inversión. También puede darse el caso que la empresa colombiana tenga la cuenta en moneda extranjera en una entidad financiera del exterior. No es cuenta libre, sino cuenta de compensación, recibe los recursos en esta cuenta y presenta la declaración de datos mínimos de inversiones internacionales, ahí sí transmitiéndola directamente al Banco de la República a través del sistema de información cambiaria que nos trae el Banco de la República desde el año 2021. Y con esto, digamos que cumplió una segunda obligación. ¿Tenías alguna pregunta frente a este punto? Antes de que sigas al siguiente punto, en este caso, pues supongamos que yo soy una empresa en Colombia, ¿cierto? Voy a poner un ejemplo, un hotel, ¿cierto? Y en ese hotel yo necesito hacer unas adaptaciones nuevas, unas nuevas zonas comunes, no sé, necesito plata. Entonces abro para que los inversionistas pues quieran invertir acá, tanto nacionales como extranjeros, pero supongamos llegó una oportunidad de que una persona en el exterior dice, uy, yo tengo la plata, me gusta el proyecto, quiero invertir, ¿cierto? Esto también hace parte de la inversión extranjera directa en Colombia. Entonces, ¿cómo tiene que coordinar esa empresa, ese hotel, por ejemplo, para que esa inversión ingrese y no sea sancionado ni el inversionista extranjero ni el que recibe el dinero? Ok, entonces aquí hay que mirar cómo está vendiendo esta inversión el hotel. ¿Está vendiendo acciones? ¿Está vendiendo unos derechos fiduciarios porque puso en fiducia esta inversión? ¿Cómo lo está haciendo? ¿Cierto? En cualquiera de los dos casos, pues estamos hablando de una inversión extranjera indirecta, como tú lo dices. ¿Qué tiene que hacer? Pues primero el proceso de negociación con su inversionista extranjero y segundo la coordinación de cómo me va a mandar usted los recursos que yo requiero y que son correspondientes al pago de esta inversión. ¿Me los va a mandar por el IMC con mi banco en Colombia o me los va a mandar a una cuenta que yo tengo en el exterior, que es cuenta de compensación o cuenta libre? ¿Sí? Puede ser cualquiera de las dos porque la cuenta libre se me puede convertir en cuenta de compensación con esa operación. Dígame usted cómo me va a mandar esos recursos. Y dependiendo de cómo me va a mandar los recursos, pues empiezo a hacer uno u otro de los procedimientos que acabo de explicar, ¿no? Siempre presentando la declaración de cambio. ¿Por qué? Porque con esa declaración de cambio no solo estoy probando la canalización de los recursos, que es una de las obligaciones que tiene el inversionista extranjero, sino que además estoy haciendo el registro automático de la inversión de este inversionista extranjero, porque los datos que yo deposite en esa declaración de cambio van a ir directo al Banco de la República y van a quedar en las bases de datos del Banco de la República. Y ahí vamos a tener la prueba de que el inversionista extranjero cumplió con su obligación. Listo, súper bien. Aquí hay otra pregunta, pero si quieres la respondemos más adelantico para que nos sigas contando ese segundo punto del procedimiento. Ok, perfecto, listo. Entonces,
Quedando claro el proceso de cuando un inversionista extranjero invierte con divisas del mercado cambiario y canaliza esos recursos y además tiene registrada su inversión, también podemos ver otras formas de inversión, no solo con recursos. Por ejemplo, puede hacer un aporte en especie, tangible o intangible. Y ahí me voy a meter en el tema de comercio exterior. Resulta que Manuela, siendo inversionista extranjera, tiene unos equipos en el exterior que le va a aportar como aporte tangible a la empresa colombiana. ¿Por qué? Porque la empresa colombiana los necesita, ¿cierto? Entonces la empresa colombiana hace su proceso aduanero de importación de estas mercancías o de estos equipos y aquí digamos que pueden suceder dos situaciones. Bien desde el inicio las aporta como aporte al capital de la sociedad, es un aporte intangible, o se las vende y posteriormente las capitaliza, ¿cierto? Estos, digamos que aquí se me divide en dos. Aquí vamos a ver que todo empieza a tener aristas, diferentes ramas. Tenemos muchas opciones para hacer las inversiones extranjeras. Entonces, digamos que en este caso hace un aporte en especie de esos equipos. La nacionalización es sin reembolso, porque no hay obligación de pago al exterior. ¿Por qué? Por concepto de inversión extranjera directa en Colombia, se hace el proceso de capitalización en especie en la sociedad colombiana y ante el Banco de la República, como no utilizamos una declaración de cambio porque no hubo movimiento de divisas, tenemos que hacer un proceso de registro de inversión extranjera en Colombia a través del sistema de información cambiaria del Banco de la República. ¿Quién hace ese proceso? Lo puede hacer directamente Manuela, que es persona natural, inversionista extranjero, puede hacerlo el representante legal de la empresa colombiana, que es la empresa receptora de inversión, puede hacerlo un apoderado designado por Manuela, ¿cierto? En cualquiera de los tres casos, la persona que vaya a actuar en el sistema de información cambiaria va a tener que estar registrado con un usuario y una contraseña y autenticarse con un vínculo de representación dependiendo de cuál sea el caso, ¿no? de quién esté actuando en ese sistema para poder hacer ese proceso de registro de inversión extranjera en Colombia. Aquí es muy importante aclarar, no hay plazo para hacer este registro. En ninguno de los casos de registro por aportes diferentes a divisas, la norma no nos trae ningún plazo, a diferencia de, como vamos a ver más adelante, otros movimientos. Entonces, aquí podemos ver que este aporte tangible que Manuela hizo como no residente a la empresa colombiana perfectamente es válido, no solo comercialmente, societariamente, aduaneramente, sino cambiariamente. Y estamos abarcando muchas áreas del derecho. Por ejemplo, tenemos el aporte de intangibles, pues tú puedes aportar un know-how, una marca o cualquier otro tipo de intangible a la sociedad colombiana que es perfectamente válido, y tenemos obviamente que seguir el mismo proceso cambiario que acabo de explicar. En la sociedad colombiana se hace su proceso de capitalización, de valoración de este intangible, se hacen los registros en los libros de accionistas, Cámara de Comercio, bueno, todo ese proceso corporativo que debe cumplir la sociedad colombiana, y posteriormente el proceso de registro ante el Banco de la República por parte de Manuela, su apoderado o el representante legal de la empresa colombiana. Y así podemos verlo con diferentes formas, ¿no? Por ejemplo, Manu, tú puedes otorgar un crédito a la sociedad colombiana, ¿sí? La sociedad colombiana necesita recursos y puede que en ese momento no quiera tener más accionistas, entonces decide acceder a un crédito de un no residente. Y en este caso pues se cumplen las normas cambiarias de informe del endeudamiento externo y se pactan las condiciones del crédito.
Resulta que Manuela, tú dices, no, mira, yo estoy muy interesada en ser accionista en esta sociedad. Y la sociedad dice, pues a mí me interesa tenerte como accionista. Incluso puede darse el caso en el que la sociedad no tenga en este momento cómo pagar ese crédito. Pueden llegar a un acuerdo las partes para capitalizar ese endeudamiento externo. Y esa es otra forma en la que Manuela, inversionista extranjero, puede entrar como accionista en la sociedad colombiana. Y pues obviamente se deben cumplir los mismos requisitos. Todos estos aportes que no son en divisas tienen que cumplir los mismos requisitos. Primero, requisitos de procedimiento corporativo y posteriormente el registro ante el Banco de la República a través del sistema de información cambiaria. Muchísima gente hace como, o sea, de manera muy folclórica. Te mando la plata, inclusive lo mandan por Western Union y te llega y bueno, ya se dio por hecho que me llegó la plata. ¿Cómo diferenciar, cómo una persona natural podría diferenciar eso de, bueno, me prestó plata, no sé, un familiar o X persona en el exterior? ¿Y cómo diferenciar entre esto es un endeudamiento externo, esto es una inversión extranjera directa o simplemente son remesas que me mandaron del exterior? Ok, entonces aquí se debe mirar muy bien cuál es la finalidad de ese negocio entre la empresa colombiana y la persona del exterior, ¿cierto? Si los recursos que está girando el inversionista, o hablemos de no residente, porque en este momento, de acuerdo a tu consulta, no sabemos si es residente, si es inversionista o no es inversionista. Estamos hablando de un no residente. Entonces, si ese no residente envía recursos a la empresa colombiana, siempre hay que llegar a un acuerdo. ¿Para qué son estos recursos? ¿Por qué tú, no residente, me los estás dando a mi empresa colombiana? ¿Me estás haciendo un préstamo? Perfecto, es endeudamiento externo y debemos cumplir con unas obligaciones cambiarias de informe del endeudamiento ante el Banco de la República, canalización de ese desembolso y canalización del pago cuando yo lo vaya a pagar. Puede darse el caso, Manuela, y aquí es muy importante, digamos, como unirlo al tema de inversión extranjera, que puede que tú los recursos me los estés mandando a mí en este momento con la idea y la finalidad de hacer una inversión, de adquirir acciones en la sociedad colombiana, pero en este momento no se ha surtido el proceso de capitalización de esos recursos, ¿sí? O no se han emitido las acciones. Entonces tú me puedes enviar a mí como un anticipo para futuras capitalizaciones. No hay acciones emitidas todavía, tú no has suscrito acciones, pero tu finalidad sí es la de invertir en la sociedad, ¿cierto? Sin embargo, esos recursos no se van a canalizar como una inversión extranjera como tal, sino que lo vamos a canalizar como un endeudamiento externo y tenemos que hacer informe de endeudamiento externo antes del desembolso, pero como anticipo para futuras capitalizaciones, con el compromiso de capitalizarlo o devolverlo en el evento en el que pues al final el negocio no se dé y no terminemos haciendo esa capitalización. Y en el caso de las remesas, pues obviamente las remesas al final es una donación, un regalo que este no residente le está haciendo a una persona natural en Colombia, no a una persona jurídica como tal. Entonces, pues digamos que eso es una operación del mercado libre, no necesita ir al mercado cambiario, no necesito canalizarlo a través de una cuenta de compensación ni del IMC, sin embargo, voluntariamente, si yo quisiera recibir esos recursos en mi cuenta en Colombia o en una cuenta de compensación, lo podría hacer libremente como remesas. Pero pues obviamente ahí sí hay una diferencia muy grande de inversión a remesa, ¿no? No, es que te lo pregunto porque la gente es muy folclórica, entonces lo que hacen es que te lo mando a ti que eres el representante legal y te lo mando como una remesa y luego miramos cómo organizamos eso. O sea, pasan como que la inversión, en vez de inversión como remesa, no se la mandan a la empresa, sino que lo hacen como persona natural al representante legal o a una persona de la empresa, y luego se enredan al momento de intentar organizar ese dinero dentro de la capitalización de la empresa. Entonces, ¿cómo explicarlo de una manera que sea más fácil de entender
para que no cometan este tipo de errores y luego los sancionen? Mira, ahí lo más importante es saber qué quiero hacer yo con esos recursos. Porque si bien la norma cambiaria me permite hacer correcciones a las declaraciones de cambio o cambios de declaración de cambio, y aquí pues explico, ¿no? Correcciones que yo utilicé una declaración de inversiones y puse unos datos mal en la declaración, entonces yo voy y corrijo y pongo los datos correctos y reales de la operación, y cambio de declaración de cambios cuando yo folclóricamente, como lo dices tú, recibí los recursos como una remesa, como una donación o una transacción que no tiene contraprestación, y presenté una declaración de cambio de servicios, transferencias y otros conceptos que pues es otra totalmente diferente, y al cabo del tiempo me doy cuenta que no, esto entró al capital, tenemos un pasivo, lo vamos a capitalizar, y empiezan todos a correr, representante legal, el contador, el revisor fiscal, la abogada, todo el mundo regañado, y llegamos nosotros a salvarles la vida. Pero podemos hacer ese cambio, podemos hacer el cambio de esa declaración de cambio de servicios a la declaración de cambio de inversiones, pero sí es muy importante que las personas, o sea, tanto los residentes colombianos como los no residentes, antes de empezar a girar los recursos a Colombia, se sienten y discutan. ¿Para qué vamos a necesitar estos recursos? ¿Qué es lo que queremos hacer con estos recursos? ¿Cuál es la relación que vamos a tener usted y yo frente a estos recursos que usted me va a enviar, ¿cierto? Para de esa forma estructurar cuál es el camino adecuado. Porque mira, Manu, que a nosotros nos llegan muchas consultas y son así, ¿no? Es que quiero mandar plata a Colombia, pero no sé cómo. Dígame qué numeral cambiario. No, un momento. Yo no le puedo decir a usted qué numeral cambiario porque yo necesito tener el panorama completo. Yo necesito, es que no solo lo necesito yo, lo necesita usted. Usted para poder hacer su registro contable, usted para poder manejar sus libros y organizar pues sus finanzas y toda la parte legal de su empresa. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que busca? Primera pregunta que yo hago, ¿los recursos que usted va a recibir los va a devolver? ¿Los piensa pagar? ¿En cuánto tiempo? ¿Piensa reconocer algún interés o alguna utilidad sobre esos recursos? Y ahí vamos moldeando, bueno, no es inversión, es deuda, es un servicio, ¿no? Porque también tenemos que mirar que pues no solo deuda de inversiones, sino pues que también de pronto hay un servicio u otro tipo de operación alrededor de esa transacción que quieren hacer los residentes con los no residentes. No, está súper interesante esto, pero ya se nos está acabando el tiempo. Entonces me gustaría que me regales como los últimos insights, pues como que tú me digas, mano, esto no se les puede pasar por nada del mundo, y al final una recomendación o un consejo que tú le deberías como dar a las personas de verdad, tómense en serio cuando vayan a recibir inversión extranjera, cuando ustedes vayan a invertir, porque es que inclusive comprar una casa en Colombia, mucha gente se fue de Colombia, se fueron a vivir a otros países y consiguieron plata y quieren comprar una casa en Colombia, y eso pasa todo el tiempo y no tienen ni la menor idea de que ellos ya ni siquiera son residentes colombianos y que ya al hacer eso están haciendo una inversión extranjera y no saben el panorama que les espera, y luego lo sancionan y no sabían, y entonces termina siendo el Banco de la República o la DIAN el malo, cuando en realidad es el desconocimiento de eso. Y justo me acabas de recordar un tema en el que estamos trabajando actualmente, donde tenemos unos colombianos que se fueron hace muchísimo tiempo y hoy día quieren venir a comprar un inmueble, y estamos en ese enredo de cómo hacemos para que ellos puedan cumplir las normas cambiarias, tener el registro de su inversión, respetando pues como sus deseos y los proyectos que tienen en Colombia. Bueno, mira, yo no me puedo ir sin dejar dos cosas adicionales de las que no hemos hablado. Las inversiones extranjeras en Colombia pueden tener movimientos de inversión. ¿Qué quiere decir esto? Un inversionista extranjero puede venderle a otro no residente y su inversión en Colombia, ¿cierto? Y ahí opera la sustitución de inversión extranjera. Ese inversionista extranjero puede venderle a un residente colombiano
y ahí opera la cancelación de la inversión extranjera en Colombia, ¿cierto? Porque deja de existir una inversión, se elimina el requisito de no residente. Puede que el inversionista extranjero ya no quiera tener su inversión en la sociedad, sino que con esos recursos se va a ir a invertir en un inmueble o en otro destino de inversión, ¿cierto? Ahí opera la sustitución, porque hay un cambio de destino. O también puede haber un cambio de empresa colombiana. Yo tengo mi inversión en la empresa A y la quiero pasar a mi empresa B, entonces ahí también opera la sustitución. En todos los casos de sustitución de inversión extranjera, que se debe registrar dentro de los 6 meses siguientes a la fecha de esa operación que dio, esa transacción que dio pie al cambio, recordemos, 6 meses, lo tengo que hacer ante el Banco de la República en el sistema de información cambiaria. So pena de verme implicado o sujeto más bien a una investigación administrativa cambiaria por parte de la superintendencia. Y en el caso de las cancelaciones de inversión también sucede lo mismo, tengo 6 meses, entonces recuerda que yo te decía, cuando hay registro de inversión extranjera, yo no tengo plazo, lo puedo hacer en cualquier momento, pero ojo, cuando hay cambios en la inversión por sustitución o por cancelación, solamente tengo 6 meses. Y lo debo hacer dentro del plazo, porque si no, me voy a ver sujeta a una infracción cambiaria por parte de la superintendencia, pues que ya hablamos cuáles son las infracciones, ¿cierto? ¿Qué otro tema? Aclarar, por favor, hay gente que dice, no, es que el Banco de la República me va a sancionar. No, el Banco de la República no sanciona. Quien sanciona es la Superintendencia de Sociedades en el caso de inversión extranjera directa en Colombia o la DIAN, pues para otras operaciones. ¿Qué recomendaciones doy yo? Por favor, revisen muy bien la calidad de residente o no residente. ¿Cuál es la operación que usted realmente quiere llevar a cabo en Colombia? Revise muy bien los requisitos, los procedimientos que tiene que cumplir y los plazos. Si hay plazo o no hay plazo, porque pues puede verse inmerso en una infracción cambiaria. Y asesórese, porque es muy importante, no todo el régimen cambiario es sencillo, hay cosas que son realmente complicadas y que de pronto no están en las normas, pero pues que uno las conoce por pues toda la experiencia. Mami, yo no sé si me das un minutico para poder contestar la pregunta que hicieron sobre lo de las utilidades, porque pues no quiero dejar esa pregunta en el aire, ¿no? Esa y otra pregunta que nos hacen, que se perdió, ya no está. Había una pregunta que nos habían hecho que decía que si yo compro una casa, ¿cierto?, en Colombia, siendo no residente y luego me vengo a vivir acá, ya me volví residente, ¿sigue siendo inversión extranjera o no? Ok, entonces, bueno, frente al tema de las utilidades, claro que sí. Si un inversionista extranjero registró su inversión en debida forma ante el Banco de la República, cumplió con los procedimientos cambiarios, tiene su derecho cambiario asegurado de llevarse las utilidades cuando obviamente las decrete la sociedad colombiana, ¿no? Aquí tenemos que tener en cuenta que debemos cumplir unos procedimientos corporativos y fiscales, ¿cierto? O cuando liquide la inversión, porque la vendió, porque liquidó la empresa, porque lo que sea que haya pasado, también tiene derecho a llevarse el recurso de su inversión, tanto como con sus utilidades. Y respecto al tema de como inversionista extranjero, adquirió un inmueble en Colombia, registró su inversión extranjera, se vino a vivir a Colombia y ya pasó más de los 183 días en el periodo de 365 días, pues resulta que se convirtió en residente, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que uno de los requisitos para la inversión extranjera en Colombia, para que sea catalogado como inversión extranjera en Colombia, se perdió. Al perderse los requisitos, pues ya deja de ser inversión extranjera y lo que corresponde es solicitarle al Banco de la República la cancelación de la inversión extranjera en Colombia por pérdida de los requisitos cambiarios.
No, este tema estuvo tan chévere, estoy emocionada. Me encantó. Y también pues como las personas que quieran hacer inversiones de verdad, tómense en serio esto, ¿dónde te pueden contactar sobre todo para poder hacer esto de manera correcta y que luego no les llegue una sanción? Bueno, Manu, mi correo es paola.reyes@reyesyyhurtado.com, o nos pueden escribir también a contacto@reyesyyhurtado.com. Nosotros de verdad estamos a disposición porque lo que más nos importa es poder apoyar a todas las personas, tanto residentes como no residentes, personas naturales, jurídicas, a que realmente hagan de forma correcta las operaciones, cumplan con las obligaciones, con los procedimientos, y pues que no, es mejor asesorarse y no tener que pagar para que lo saquen a uno de un problema o le lleven un proceso cambiario con sanción. De verdad que la cultura de la prevención es el propósito de este podcast, de verdad. Entonces, pues no, Pau, me encantó, ¿verdad? El tema estuvo tan chévere que se me fue súper rápido el tiempo. A las personas también, ojalá vamos a preparar una segunda parte con todo lo otro que nos tienes que contar. Y pues nada, ya saben que este podcast queda grabado, lo ven en Spotify y en YouTube los sábados, para que lo puedan ver, compartir, volver a escuchar, tomar apuntes, porque les va a tocar tomar apuntes de todo lo que aprendimos hoy. Y pues obviamente contactar a un experto, por favor. No todo el mundo sabe de inversión extranjera. Miren, yo soy abogada aduanera y este no es mi tema. Yo siempre voy a llamar a Paola para que a canalizar ese tipo de casos. Entonces, si necesitan algo, por favor nos contactan. Yo les paso el teléfono y el correo de Pau, o ya saben que ya tiene redes sociales, aquí la pueden empezar a seguir, Reyes y Hurtado. Entonces, pues nada, bienvenidísimos a, por favor, asesorarse, a seguir siendo conscientes de la importancia de la prevención, y pues que aquí estamos para ustedes y lo que necesiten. Pau, mil gracias por este espacio, de verdad nos encantó, y pues te agradecemos esa forma tan espectacular que tienes de compartir esto que tanto te apasiona. Bueno, no, Manu, gracias a ti por la invitación. De verdad, para mí es un orgullo estar en este espacio, poder compartirlo contigo y poder sobre todo transmitir esta información. Y como tú dices, es un tema que a mí me apasiona, o sea, a mí todo el régimen cambiario me apasiona, y yo de verdad abierta a venir las veces que tú me quieras invitar y hablar de los diferentes temas de régimen cambiario, porque todos son muy importantes. De verdad, mil y mil gracias, y a todas las personas pues que se pudieron conectar y a las que después lo vayan a ver, pues de verdad muchas gracias. Perfecto, bueno, muchas gracias a todos. No se les olvide también que próximamente vamos a tener curso con Pau en Cefacomex. Ya estamos trabajando en él, no te estoy presionando, pero sí lo estoy porque necesitamos un curso de esto en Cefacomex urgente, y las personas lo van a agradecer un montón. Así que bueno, nos vemos en el próximo podcast live y la próxima semana con mucho cariño para ustedes en este espacio que ya se ha vuelto tradición. Entonces, bueno, muchas gracias a todos. Chao, Pau. Chao, Manu, muchas gracias y feliz noche a todos. Bueno, chao. Ya está disponible cefacomex.com, la plataforma de estudios virtuales en temas fiscales, aduaneros, cambiarios y de comercio exterior. Ingresa ahora y ábrete a nuevas oportunidades.